Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos iniciando Escuela de Guerra Espiritual, Liberación y Milagros. Un tiempo especial de reflexión, un tiempo especial de la acción, de poner en práctica lo que hemos estudiado en el transcurso de la semana, lo que hemos aprendido. La mejor enseñanza es aquella que se pone en práctica, y tenemos hoy pues una cantidad de energía disponible para este tiempo. Es Rosh Hodesh del mes 12. Tenemos la energía de la alegría de Purim, el cambio del edicto del rey, de muerte a vida. Bueno, tenemos todas esas experiencias de el todopoderoso oculto detrás de las cosas creadas. Una pequeña anécdota de información de lo que es la Megilá o el rollo de Esther, donde no se encuentra el nombre del creador por ninguna parte escrito, pero cuando miramos en el hebreo, en el inicio de cada frase, aparece en muchísimas ocasiones el Yod Hei Vav Hei. Pues mirando la naturaleza oculta del Todopoderoso, porque Él es espíritu y el espíritu es energía. Entonces, aparte de esa fuerza espiritual disponible para este tiempo, pues tenemos Escuela de Guerra Espiritual de la porción semanal Terumá, ofrenda, pero realmente la palabra Terumá significa elevar. O sea que elevamos nuestra conciencia, elevamos nuestra frecuencia cuando damos de corazón. Y por eso, pues el que tiene la altura, la posición de la altura, gobierna sobre los que están abajo. Por eso nos dice que nos dio la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y entonces, bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy es precisamente la construcción del templo y esa morada del rey. Y entonces, pues para eso hay que elevar el nivel de conciencia, el nivel energético, y eso se conoce como terumiyá. La palabra terumiyá en hebreo traduce al español como autoridad. Y teruma es elevar, y ya es elevarme a la frecuencia del amor, elevarme a la frecuencia del yo soy, del Elohim, del Todopoderoso. Por eso, si Dios es amor y yo vibro en una frecuencia de miedo o de resentimiento, pues pierdo la autoridad. Y por eso el templo o la morada del rey o el palacio del rey, pues viene a ser nuestra mente y nuestro corazón. Bueno, y en estas alegorías, para poder entender la energía que está escondida detrás de todos estos relatos históricos de las escrituras, que son códigos o que realmente son manuales, y que en cada palabra, en cada frase, pues hay tremendas revelaciones de códigos de cómo funciona el universo, donde la tierra representa nuestro cuerpo, la parte física, el aire representa nuestros pensamientos, y el fuego la energía que emiten esos pensamientos y que contiene ese cuerpo, y el agua pues siempre es alegoría de las emociones. Esos peces que están en el agua son los sentimientos. Entonces, mirando la escritura desde esa manera, desde ese punto de vista, desde el punto de vista espiritual o energético, entonces viene ahí la confrontación, viene ahí la contradicción, viene ahí el antagonismo, la batalla en nuestro ser interior. Cuando deseamos algo y al mismo tiempo sentimos que no lo tenemos, ya hay una batalla, ya hay una contradicción. Entonces, estos temas son para poner en práctica lo que hemos aprendido. Si tú deseas algo, pero sientes que no lo tienes, ya ahí hay una batalla, ya allí hay una contradicción. Si dejamos de empujar con el deseo, es que quiero como sea la casa, el carro, dejamos de empujar el deseo y dejamos de negar que no lo tenemos, sino todo lo contrario, soltamos y ahora sentimos que eso que deseamos ya lo tenemos, entonces se disuelve la contradicción, porque la luz simplemente disuelve en las tinieblas.
Y por eso cada aplicación de un principio de las Escrituras es la luz que encendemos en cualquier lugar de nuestras emociones, de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Entonces, con todo esto no significa que no dejamos de desear las cosas. Lo que significa es que dejamos de necesitar las cosas para sostener un estado interno de paz, de abundancia, de alegría, de felicidad y de agradecimiento, porque eso que deseamos ya lo tenemos. Y entonces es allí donde de manera metafórica, en parábolas, nos muestra la ofrenda de corazón para construir el altar, el templo, el palacio del rey, la habitación. Entonces vienen allí, la primera condición es que la ofrenda sea elevada, y es cuando se hace con alegría de corazón. O sea que la cuestión no se trata de dar, sino de revisar que cuando demos estemos felices de poder dar, porque eso me permite elevar la frecuencia de ser un dador alegre como el Todopoderoso. Por eso pues aparece ese templo interior, pero también un templo exterior. Por eso cuando se destruye el templo exterior, pues había dificultad y ruina y hambruna y peleas y guerras en el pueblo de Israel. Bueno, entonces tenemos un templo interior, que es el que determina el propósito del templo exterior, mostrarnos como espejo, que es lo que hay que levantar en nuestro interior. Y es por eso que uno es externo, es ser de tierra, de mano de obra, y otro es interno, donde aparece la analogía del sacerdocio arónico, que tenía que hacer el ritual, sacrificar el animal y todo lo demás, y el sacerdocio de Melquisedec, que con el solo hecho de pensarlo ya lo arregló. Entonces vienen allí no las contradicciones, sino el entendimiento, que es desde dentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Porque dijimos en la mañana que el padre es el sentimiento y que la madre es el deseo. Y por eso cuando siento que ya lo tengo, puedo embarazar la mente de ese deseo. Entonces esa mente desea que ya está hecho. Para eso hay que levantar el altar. Entonces, por eso varón y hembra los creó, porque es la parte masculina y la parte femenina dentro de uno. Entonces una relación con nosotros mismos. Eso lo explicamos en la mañana, pero hay que hacer esa pequeña introducción para poder ejercitar lo que aprendimos. Bueno, entonces en el aire o el viento, que son los pensamientos, que vuelan como pájaros, llevan unas ondas, unas frecuencias. Y por eso todo el tiempo estamos entrando aire a nuestro interior, y entonces, pues, porque el mismo sistema me dice que requiero aire para vivir, para poner el fuego de la energía en el ser interior. O sea que es la energía, no el aire. Es que el aire se convierte en fuego, en energía. El fuego o las llamas de fuego del Espíritu Divino, del Espíritu Sagrado. Entonces, pues tenemos allí el desde dónde. No es lo mismo pensar en que pensar desde. No es lo mismo desde donde pienso, dentro, y eso que pienso dentro se siente, ese peso de gloria que tenemos. Entonces, donde está tu pensamiento, está tu corazón. O sea, el pensamiento, que es la idea, el corazón, que es el sentimiento, entonces vuelve otra vez exactamente lo mismo. Necesario una reparación de la mente y del corazón, como se ordenó levantar el altar del Señor. Y por eso, ¿en qué deseo pensar?
¿Y en qué pienso? Empiezo a evaluar. Cuando evalúo mis pensamientos y empiezo a corregirlos, empiezo a construir altar para el Señor. O si no cambio los pensamientos negativos, pues a destruir el altar del Señor. Entonces, en lo que quiero pensar y en lo que tengo que pensar es diferente. Es desde dónde y hacia dónde. Porque el pensamiento me genera el sentimiento. Y ese sentimiento genera el deseo. Entonces, cuando el pensamiento viene del cuerpo, entonces el templo está, pero no funciona, no hay luz. Cuando el pensamiento viene de la luz, de los preceptos del Todopoderoso, o sea, de los mandamientos, entonces hay afinidad de forma con lo sagrado, el templo se llena de luz, o sea, se llena de gloria. Y es allí donde podemos ganar todas las batallas. Por eso pensar desde que ya tengo eso, que ya estoy saciado. Por eso el hambre se sacia con el pan y la sed con el agua. Entonces el pan de vida, que es la palabra, y el agua, que viene a ser la emoción, entonces esa energía del pan se convierte en movimiento, pan de vida. Y por eso nos hace pescadores de hombres. Entonces, pues en todas estas alegorías, un movimiento mental correcto es entrar en el Shabbat, en el reposo. Y un movimiento mental incorrecto es vivir en apuros, sin pureza. Y cuando vivimos sin pureza, pues todas las cosas para los puros nos sirven para bien. Pero si no hay pureza, entonces vienen los afanes, el estrés y con ella las enfermedades, los traumas y las situaciones que nos muestran en el mundo exterior que hay un altar o un templo en ruinas en nuestro interior. Entonces de lo que se trata es sostener el pensamiento conforme el pensamiento del Creador. Y entonces ese sostener es sos de ser y tener de tener. Y eso es lo que determina nuestro ser. Si sostenemos el pensamiento de que hecho está, entonces eso es lo que vamos a emitir de dentro. Y podemos cambiar la situación en el mundo exterior. Porque hubo una restauración o una construcción del templo interior, entonces ahora vemos cómo aparecen todos los elementos para construir el templo exterior. Y por eso, si el pensamiento es la idea, y cuando esa idea la sostengo, eso genera un poder. O sea que soy el poder para que esa idea se materialice. Estamos hablando de la unción del profeta Elías, y por eso lo primero que hace Eliyahu, es restaurar el altar del Señor que estaba en ruina. Salir del mundo dual. Por eso dice, ya no anden más en dos pareceres. O sos de Baal o sos de Yahweh. Entonces nos invita a salir del mundo dual. Y por eso todo se trata de una relación con nosotros mismos. Sentir, pensar, ver lo que está dentro, cumplido en eso que desea afuera. Por eso el ADN de la sangre de Yeshua, pues lavó toda iniquidad y la clavó en el madero. Toda herencia de maldad. Ahora volvemos a ser como en el principio, poderosos. Si el padre es la idea y la madre es ese sentimiento de la idea, el hijo es la materialización de esa idea. Por eso dice la palabra que Yeshua, el Hijo, es el autor y consumador de nuestra emuná, de nuestra fe. Entonces sostenerse en la verdad que nos hace libre, es que Elohim, Dios, habita en mí. Y si Él habita en mí, tengo la salvación, o sea, tengo al Hijo. No hay otra manera más práctica de explicar
lo que sucede en el mundo incomprensible que con las sombras proféticas de este mundo visible. Por eso los reinos terrenales empiezan a tomar el molde del reino celestial para que los dos sean uno solo. Por eso dice la oración sagrada del Padre Nuestro, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Entonces, si en este mundo, en el mundo tridimensional, hay un reino mineral, hay un reino vegetal y hay un reino animal, entonces hay que unir, traer todo lo que representan los minerales, los vegetales, los animales, para llevarlo a lo celestial. Entonces por eso es que se le pide todas estas, el oro, la plata, el bronce, las pieles de tejón y todas aquellas cosas que son necesarias para la construcción del templo exterior. Porque representan esos tres reinos, para reunirlos y ponerlos bajo el estado de nuestros pies, no para destruirlos, sino para que todos los minerales, los vegetales y los animales trabajen a nuestro favor. Bueno, y entonces es allí donde aparece lo que más nos roba la energía en el mundo espiritual, es no sacrificar el animal, no comer carne animal, o sea, lo que es el vegano, lo que es ese sistema de solamente comer lo vegetal. Recuerde que no estamos en lugares celestiales, estamos en lugares terrenales, y que hay que conectarnos con lo celestial para poder elevar lo terrenal a lo celestial, y no necesariamente, que venga lo celestial a lo terrenal, y no necesariamente que vaya lo terrenal a lo celestial. Es todo lo contrario, que se manifieste la gloria del Señor sobre nuestras vidas. Entonces, cuando hay un sacrificio animal, ese reino, el reino animal, es superior al vegetal, porque a la postre el animal se come el vegetal. Y el reino vegetal es superior al reino mineral, porque a la postre las plantas, los vegetales, se nutren de los minerales. Entonces esa energía que estaba en los minerales pasa a los vegetales, y luego a través del animal pasa al animal, y luego a través del humano pasa a conectarlo con lo divino. Por eso, cuando entendemos el propósito de restaurar el altar, es el sitio donde todo se puede elevar al nivel de la divinidad. Es la mente y el corazón del ser humano. Y es allí donde hay que reparar, restaurar y entender por qué dice: esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, cobre, bronce, azul, púrpura y carmesí, lino fino, pelo de cabras y pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Allí tenemos los tres reinos. La piel, los animales; la piel, los de tejón. Los colores, pues eso se sacan de las esencias de las plantas. Y los minerales, el oro, el cobre, el bronce, pues de los minerales. Entonces, de lo que se trata aquí es entender los misterios del reino. Habíamos dicho, o no es que habíamos dicho, hemos experimentado que la pobreza no es por falta de dinero. La pobreza se manifiesta en los pueblos y en las personas por falta de conocimiento de los misterios del reino. Por eso, cuando miramos que todo vibra y que hay frecuencias elevadas y frecuencias bajas, entendemos el propósito de la ofrenda terumá, la ofrenda elevada. No hay una frecuencia más elevada que la frecuencia del amor, que la alegría, la felicidad, porque es la frecuencia de Dios, es la energía divina. Y por eso entonces nosotros podemos leer en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 6, cuando Salomón construye el altar, dice referente a esta casa que tú estás construyendo: si tú vives de acuerdo a mis regulaciones y sigues mis estatutos y observas todos mis votos, mandamientos o caminos de elevación y vives por ellos, entonces yo estableceré contigo la promesa que hice a David tu padre. Yo habitaré en ella entre los hijos de Israel y no abandonaré
a mi pueblo Israel. Bueno, todas estas alegorías nos permiten entender cómo se construye la morada para el Creador, cómo nosotros nos damos cuenta, la revelación más grande que puede tener cualquier ser humano es saber, entender y comprobar que Elohim, que Dios, habita en mí. Porque ahora ya no hay imposibles, porque ahora lo que era imposible para el hombre es posible para Elohim. Y es por eso que dice que lo que es más poderoso, lo que está en ti que lo que está en el mundo. O sea, ¿qué es más poderoso? Si todo enfermo que se llevaba al templo, todo leproso, toda persona que tenía alguna dificultad, la llevaban al templo y se solucionaba el problema, el templo exterior, ¿qué sucede si lo llevamos al templo interior? ¿Qué sucede si cambiamos la percepción del pobre a rico, del enfermo a sano, del triste a alegría? Pues sucede que lo metemos al molde, lo que se llama en hebreo tevá o tevilá, bautismo, traducido como bautismo. Bueno, es muy importante hacer la diferencia entre el bautismo en agua y el bautismo en fuego, porque estamos hablando exactamente de lo mismo, una acción en el mundo físico, bautismo en agua, inmersión en las aguas, y una acción en el mundo interior, bautismo en fuego. Esa misma acción se refiere al templo exterior o al templo interior, o al sacerdocio arónico que nos conecta a través del rito con lo divino, al sacerdocio de Melquisedec, que con el solo hecho de pensarlo ya sucedió. En esta responsabilidad de saber que por los méritos de Yeshua somos reyes, somos sacerdotes en el orden de Melquisedec, evalúa qué piensas, evalúa lo que sientes y mira las palabras que provocan pensamientos y sentimientos, porque todo esto se va a convertir en acciones. Por eso, si lo reparamos en el tiempo presente, podemos manifestar, podemos atrapar los peces. Pues ya dijimos que el agua representa la emoción y los peces, pues la manifestación. Entonces, realmente nosotros somos como una entidad financiera. Cuando tenemos pensamientos negativos, retiramos de la cuenta bancaria. Cuando tenemos pensamientos positivos, pensamientos de bien y no de mal, entonces depositamos en la cuenta bancaria. Porque cuando invertimos, como una inversión, como una alcancía, que va acumulando cada pensamiento, es muy importante aquietar los pensamientos y empezar a tener pensamientos de bien y no de mal. Como dice la palabra, en eso penséis, en todo lo bueno, en todo lo amable. Y esos pensamientos, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, es porque hay una virtud. Esos son pensamientos elevados, frecuencias elevadas. Cuando pensamos en las leyes, en los mandamientos del Todopoderoso, y los ponemos por obra, se le llama terumillá, autoridad. Terumillá se traduce como autoridad. Entonces, terumá viene a ser el cambio de deseo, de recibir por el deseo de dar. Y ese cambio es para establecer un poder de querer. O sea que ese querer no es para tener, es para poder. Y por eso no vinimos a este mundo a tener, sino a ser poderosos. ¿En qué me he empoderado? ¿Por qué me siento poderoso? Entonces vuelve otra vez la analogía que pusimos en el principio. Si tu pensamiento, si tu deseo de algo y tu sentimiento de eso que deseas una cosa y sientes que no la tienes, ya hay una confrontación. Ya le entregamos el poder al mundo físico. Ya le entregamos el poder al dinero, al papel dinero. Pero si le quitamos ese poder al papel y nos empoderamos
Entonces, entendemos que no se requiere dinero para lograr las cosas, se requiere la energía que sustenta ese dinero, que nosotros mismos se la pusimos, se la dimos. Por eso, en el reino de los cielos funciona, allá no hay bancos ni hay bajos de dinero, eso no existe en el reino de los cielos. Allá funciona por el deseo de corazón. Y ese mismo, Padre nuestro que está en los cielos, vénganos en tu reino, entonces viene acá, pero al entregarle el poder al dinero, por eso no es lo mismo terumá u ofrenda elevada que maser o diezmo, manser. Al entregarle el poder al dinero, entonces el poderoso es el dinero, por eso le llaman el Dios dinero. Entonces, cuando la persona vibra en frecuencia elevada o en esclavitud, persigue a toda costa el dinero, porque cree que con dinero es que se logran todas las cosas. Y eso es una creencia, porque no vinimos a este mundo a tener cosas, ni dinero, ni fama. Vinimos a ser poderosos. Y la pregunta es, ¿poderosos para qué? Y entonces, pues allí viene el poderoso para qué. Poderosos para enfrentarnos a cualquier problema que se nos presente en este mundo tridimensional. Nos enfrentamos con el poder del reino cuadridimensional, con el poder del poder. Entonces ya el poder político queda debajo del estrado de nuestros pies. Ya el poder económico también. Ya el poder científico también. Y el poder religioso, esos 4 paradigmas que gobiernan este mundo, pues queda bajo el estado de nuestros pies. No es que desaparezcan, es que se ponen a nuestro servicio, porque nos dimos cuenta que no se requiere nada de lo exterior, que lo que requiero está todo en mi interior, y entonces levanto el altar del Señor, hombre interior que hablaba de Pablo, el apóstol Pablo. Ese viejo hombre lisiado dentro de ti, hay que dejarlo morir. El que no puedo, el que no tengo, el que no hay, el que genera esa contradicción al pensamiento del Creador, que dice que nosotros somos como Él. Entonces hay una diferencia entre diezmo, que en hebreo la palabra diezmo es manser o maser, y terumá, que es elevar. Tomar la ofrenda de corazón es la acción de elevar. Por eso, lograr en el plano físico lo que ya existe en el plano espiritual, conectarme con esa fuerza espiritual, con esa energía, que la vasija es la que recibe, y lo que recibe es la luz, entonces la vasija se llena de luz. Eso se conoce como llenura de espíritu. Por eso en el capítulo 31 del verso 3 del libro de Éxodo dice que estaban llenos del espíritu de sabiduría en todo arte, en toda ciencia. Porque entonces no era por el conocimiento de esa persona, sino por la sabiduría que vino a llenar la mente y el corazón de esa persona, de los directores de la obra. Y por eso, pues también nos habla la carta a los Efesios: despierta tú que duermes y te alumbrará el Mashiach. Llegar a ese nivel de usar lo físico para llegar a lo espiritual, lo que vivieron nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Ahora desde lo espiritual podemos controlar todo lo físico, porque ya estamos en la era mesiánica. Porque si todos ellos fueron prósperos, fueron riquísimos, como dice literalmente la escritura, que Abraham subió de Egipto riquísimo, porque simplemente si Egipto es angosto, y al subir de Egipto, pues se abre y empieza a florecer todo, como en la primavera. Entonces, pues no hay pobreza en esa realidad, porque un pobre es alguien que tiene un ego, un yo, muy arraigado, por no creer que todo lo que existe es nuestro.
no cree que Yahweh hizo todo para que lo disfrutes. Entonces son creencias, no son realidades, son creencias, y como lo que el hombre cree eso es, pues allí viene la contradicción. Porque en un estado de pobreza, la persona se considera como muerta, como que no tuviera vida. Por eso no lo tienen en cuenta. Como el muerto quiere decir quieto, no se mueve. Por eso, ese es el cambio de la terumá. Esos materiales del templo que se traían de corazón, nos elevan al nivel del Creador para que llene y levante el templo para morar en ustedes. Eso es lo que nos dice el Eterno, para morar dentro de ti. Entonces, ese es por un lado la ofrenda, la teruma. Siempre que le dicen ofrenda es como que tengo que dar. Bueno, sí, pero teruma no significa ofrenda, teruma significa elevar. Allí la gran diferencia, cualquiera da, pero el que da de corazón, con alegría, con gozo, hace la teruma, se eleva. Y por eso hay que ejercitar el dar. Ahora viene el macer, el diezmo, que preserva el 90%, pero todos, sin darse cuenta, diezman por elevarse. Y cuando se da, lo termina perdiendo, porque la 10ª parte es de este mundo y lo reclama por medio de accidentes, de secuestros, de enfermedades. Entonces, amar al enemigo es cuando se termina la corrección de todas las creencias diferentes al pensamiento del Creador y a los diseños de la construcción del templo interior, que aunque no exista en el exterior, desde dentro hay una fuerza que mira al enemigo como un punto de inspiración para quitar y cambiar dentro de nosotros aquello que me hace reflejar como en un espejo una imagen de una realidad. Por eso, amar al enemigo es cuando me doy cuenta que si alguien me insulta, me roba o me trata de hacerme daño, no es ese alguien, es un espejo de algo que yo estaba haciendo dentro de mí por no corregir los pensamientos, los sentimientos y las palabras. Entonces, en la misericordia del Todopoderoso me muestra como un espejo una realidad externa que no es real, que es pasajera, que no es muerte, que es vida, porque yo elijo la vida en lugar de la muerte, elijo la abundancia en lugar de la ruina, porque el Hijo es el Hijo. Que tengas una buena noche y un gran y exitoso principio de mes, del mes de la alegría, del mes de Purim, del mes de Adar. Laila Tot, buena noche, y Leitadot, nos vemos luego.